Como cada miércoles, ya está con nosotros el doctor Guillermo Olivos para responder a todas sus preguntas en materia de inmigración. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Marjorie, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Muy bien. Feliz de compartir con usted en esta oportunidad porque tenemos muchísimas preguntas y quiero comenzar con esta. Nos preguntan cuáles son los beneficios y cómo podemos tramitar una visa juvenil. Bueno, fíjate, la visa juvenil o la residencia permanente por ser un niño especial, ¿verdad? Una visa especial para niños menores de 21 años, requiere demostrarle al gobierno de los Estados Unidos que ese niño ha sido abandonado, maltratado, ¿ok? Por uno o ambos padres, ¿ok? Es una visa que lleva la residencia permanente y entonces el menor puede vivir en Estados Unidos como residente permanente. Es bastante deseada en estos casos cuando las familias están separadas, eh, están pasando por penurias en su país de origen y el niño sale de ese país hacia Estados Unidos. Y entonces se le localiza aquí un guardián, que puede ser un familiar, puede ser uno de los padres, y se solicita entonces este tipo de visa especial. Doctor, ¿y cuánto es el tiempo de respuesta aproximadamente ante esta solicitud, tomando en cuenta que se trata de niños y que es una situación especial? Bueno, el tiempo de respuesta es un poco dilatado, es como 4 años, pero la gran ventaja es que lleva al menor a convertirse en residente permanente. Entonces, requiere primero realizar un procedimiento ante la Corte de Familia en el estado donde vive el menor o el guardián. Luego, esa Corte de Familia otorga la custodia a este guardián y con ese documento se realiza entonces el proceso ante inmigración. Y esa es la parte que es más dilatada. Allí puede pasar como unos 3 años y medio. Entiendo. Doctor, también nos preguntan que quiénes califican para la extensión a 5 años más del permiso de trabajo. Bueno, lo que se refiere a permisos de trabajo, el gobierno ha determinado que ¿cómo se llama? Ciertos tipos de permisos de trabajo van a calificar para 5 años de extensión. Entre esos están los permisos de trabajo por asilo en proceso. Igual también los permisos de trabajo para personas que obtuvieron algo que se llama la suspensión de la remoción, ¿ok? Que estas personas pueden aplicar ahora por un permiso de trabajo y en vez de durar 1 año o 2 años respectivamente, va a durar ahora 5 años. Igualmente las personas que están ajustando estatus, esas son las personas que están solicitando su residencia permanente. También ese permiso de trabajo provisional que el gobierno les otorga va a durar 5 años. Doctor, voy a compartir algunos testimonios y preguntas que nos hacen llegar. Nos dicen así, mi petición familiar fue aprobada, pero yo estoy dentro de Estados Unidos y me dicen que puedo hacer un ajuste de estatus sin pasar por el proceso consular. ¿Es esto cierto? Sí, eso es cierto. Las personas, sin embargo, tienen que estar atentas a que cuando se le aprueban la petición de visa de inmigrante, si en la petición se indicó que iban a hacer un proceso consular, entonces una vez que el caso es aprobado y está listo para solicitar la residencia permanente o la visa de inmigrante en este caso, ese caso es transmitido a una agencia de gobierno que se llama el National Visa Center. Y el National Visa Center es la agencia que se encarga de coordinar la recaudación de documentos y enviarlos al consulado respectivo para que la persona entonces solicite su visa de inmigrante en ese consulado. Si la persona ya se encuentra en Estados Unidos y puede ajustar estatus, es importante que esa persona se mantenga en contacto con el National Visa Center Okay. para que no le cierren el caso. ¿Por qué? Porque si el National Visa Center inicia un proceso, ¿verdad? Para una posible solicitud de visa de inmigrante ante el consulado y transcurre más de 1 año sin que el beneficiario contacte el National Visa Center, el National Visa Center entonces procede a cerrar ese caso
y puede entonces poner en peligro el ajuste de estatus que está haciendo dentro de Estados Unidos. Entonces es importante que se comuniquen con el National Visa Center y le informen que usted está haciendo ajuste de estatus. Doctor, un televidente nos comenta, si mi esposo era residente cuando nosotros metimos el perdón I-61, A, creo, y después se hizo Ujú. ciudadano, ¿sigue igual este caso? Mi pregunta es si todavía yo tengo que esperar un boletín de visas. Si ya le aprobaron ahí 130 y ahora su esposo ya no es residente permanente, sino ciudadano americano, ya no tiene que esperar un boletín de visa, ¿ok? Ok. Esa petición se mejora automáticamente. Usted tiene que notificarle al gobierno de Estados Unidos, a la agencia USCIS, que ahora su esposo es ciudadano americano y entonces para poder tramitar su perdón, el I-601A, que es el perdón que se necesita para poder salir a Estados Unidos y solicitar su residencia permanente en el consulado respectivo. Entonces, tiene que notificar a USCIS de que su esposo es ciudadano americano, no tiene que esperar el boletín de visas ahora para determinar si usted puede o no solicitar la residencia permanente, pero sí tiene que salir del país y por eso tiene que solicitar el perdón, ya que me imagino que usted tiene una entrada ilegal a los Estados Unidos. Doctor, también nos escribe Ingrid Torres por nuestro canal de YouTube y le hace esta pregunta. Doctor, ¿usted qué sabe sobre la demora del parol? Hay personas que llevan ya un año esperando. Sí, Ingrid, esto es un tema de todos los días. Nosotros tenemos muchos clientes que ya tienen bastantes meses en espera de ese parol. El gobierno no nos ha dado ninguna guía en cuanto el tiempo de procesamiento inicialmente ocurría en días, después en semanas, se ha convertido en meses y ya vamos casi por años. Eh, yo lo que les recomiendo es hacer una queja ante USCIS Ujú. indicando que el caso está fuera de control o hablar con su representante en el Congreso a ver si esto ayuda a que ese caso se mueva más rápido. Doctor, una televidente nos dice así, un hombre me acosaba y yo le choqué el carro, me arrestaron y tengo fecha de corte. ¿En qué me puede afectar cuando solicite mi residencia permanente este incidente? Un hombre la acosaba y ella le Ujú. chocó el carro. Sí. Bueno, lo que depende de los cargos que le hayan colocado en la corte criminal, en la corte penal, ¿ok? En los tribunales penales. Si es una ofensa leve, entonces quizás no va a tener un impacto muy grande, pero de todas maneras, sin saber cuál es el delito de la cual lo están acusando, es difícil decirle exactamente qué impacto va a tener eso sobre su caso. Lo importante es que no sean casos que se caractericen como felonías o casos mayores, ¿verdad?, de criminales, casos que van contra contra la moral o contra la buena conducta de las personas. Habría que analizar entonces cuál es la acusación, la ofensa de los cargos que le pusieron para determinar si le puede afectar o no. Entiendo. Avanzamos y dice así un televidente, yo reclamé a mis niños porque soy asilado político después de que están en el Centro Nacional de Visas. ¿Qué pasos hay que seguir y si es diferente por ser asilado? Bueno, generalmente los pasos son muy parecidos entre las distintas aplicaciones. Ujú. Lo que va a ocurrir es que el National Visa Center le va a pedir cierta documentación, preparar ciertas aplicaciones para que entonces sus hijos puedan luego ir al consulado respectivo Ujú. y tener una entrevista, generalmente una entrevista breve, para que luego el consulado le estampe las visas y puedan venir ellos a los Estados Unidos. Doctor, nos preguntan por las personas que han pedido el TPS. Dice así, ¿van a seguir con su permiso? ¿Usted no cree, doctor, que pudiese ser tiempo de tener la residencia sin necesidad de que un hijo lo pida?
Bueno, en verdad, lo que es la normativa de los estatus de protección temporal, Ujú. lamentablemente ellos no llevan a una residencia permanente, ¿ok? Aquí en los Estados Unidos. Eso no ha cambiado, no ha habido modificaciones en las leyes que permitan eso. Entonces, por lo tanto, la persona que está con un estatus de TPS y desea quedarse o obtener el estatus de residente permanente en los Estados Unidos, va a tener que investigar qué vías alternas, ¿ok? Tradicionales, bajo la ley existen para y ver si esa persona califica para entonces empezar ese proceso. Si tiene un hijo que nació en Estados Unidos, va a tener que esperar entonces que ese hijo o hija cumpla 21 años para entonces poder iniciar el proceso de inmigración, claro, siempre y cuando se cumplan otros requisitos. Doctor, seguimos recibiendo preguntas sobre el parol humanitario y hay esta interrogante de hasta cuándo va a tener validez esta medida. Dicen, hay personas que señalan que lo van a clausurar. Bueno, sí, siempre hay comentarios al respecto. Existe la demanda que han interpuesto los estados del sur, donde básicamente acusan a la administración de Biden de crear Sí. sistemas migratorios que no existen, o usar herramientas o beneficios migratorios de manera incorrecta. Eh, Hasta que no existe una corte que diga que eso es ilegal, ese programa puede continuar. De todas maneras, hay que ver hay que observar cómo se van desarrollando estos casos en las distintas cortes para entonces determinar luego si el gobierno los va a seguir aplicando o no. Claro. Avanzamos con las interrogantes de nuestra audiencia. Nos dicen, ya le hice una petición a mi hija desde el año 2008. Yo soy residente permanente. Mi hija se casó y creo que perdimos esa petición. Ahora ella se divorció, tiene dos niñas y yo estoy aplicando para mi ciudadanía. ¿Podré pedir a mi hija y cuánto tardaría? Ella es de México, pero está dentro de Estados Unidos de manera legal. Ok. Si su hija se divorció, vuelve a ser nuevamente una persona mayor de edad, un residente, una hija de residente, ok, Ujú. soltera, porque ya no está casada. Sin embargo, habría que incluir en esa petición las hijas que ella tiene, porque no están nombradas en la petición, entonces quizás habría que hacer una modificación de esa petición. También al hacerse ciudadana americana, entonces esa petición automáticamente se mejora, ¿verdad? Para una petición de hija de ciudadana americana. Entonces ella, una vez que se haga ciudadana americana, puede contactar a la agencia USCIS e informarle que ya ella no es residente, sino ciudadana americana, para que entonces el gobierno haga los cambios respectivos. Entiendo. Doctor, nos preguntan que en el caso de ciudadanos colombianos, ¿cuál es la fecha para la reunificación familiar? No hay fechas para reunificación familiar. El proceso, y esto causa bastantes dudas, ¿verdad?, con las personas, Sí. porque obviamente muchos quieren aprovechar este proceso para atraer a sus seres queridos. Sin embargo, esto requiere que la petición ya haya sido aprobada, ¿ok? El formulario I-130 que fue introducido a favor del ciudadano colombiano ya debe estar aprobado por el gobierno, y el gobierno tiene que invitar al aplicante a acogerse a este beneficio de reunificación familiar. Entonces, no es algo que nosotros podemos invocar, ¿verdad? O solicitar de manera independiente. Tenemos que esperar que el gobierno nos invite a participar en el programa. Entonces, hasta que no nos llegue esa invitación del gobierno, no podemos hacer nada. Entonces, no es que exista una fecha, sino que hay que esperar una invitación del gobierno a que participe en este programa de reunificación familiar. O sea, no hay una fecha, tiene que tener paciencia y esperar la invitación. La invitación del gobierno, correcto. Entiendo. Dice así, esperé mi visa U, doctor, en México. Ya se aprobó y la tengo en mi pasaporte. Por cuestiones económicas no metí a mis hijos. Aún estoy a tiempo para agregarlos con el formulario I-198A.
Eso habría que analizar para ver cuándo fue que le aprobaron la petición, ¿ok? Ok. Y por qué si esa petición también acoge a sus hijos, entonces para determinar si puede o no hacer ese tipo de adición al caso. Ok, o sea que se ponga en contacto con usted en todo caso para que le brinde más detalles y poder brindar una mejor asesoría. Correcto, correcto. Tengo cita en la embajada en Bogotá, doctor, el próximo 19 de diciembre, pero perdí los documentos que se subieron a la plataforma. ¿Yo puedo llevar los mismos documentos pero con fechas recientes? Usted generalmente tiene que llevar los originales de los que se introdujeron en la plataforma. Si se les perdió, ¿ok? O se les perdieron, entonces deberá llevar los documentos que tiene, ¿verdad? Los originales y explicar en la entrevista por qué esos documentos tienen una fecha de emisión distinta a los que introdujo al momento de preparar su aplicación. O sea, pero no debería tener problema con eso, doctor. No debería tener problema. Ok, nos explica en este caso, doctor Nolivas, yo soy casado, tengo una petición de mi mamá con fecha del año 2008. Mi mamá falleció hace un mes. Sé que se podría cancelar esta petición, pero existe la opción de poner a mi hermana ciudadana en lugar de mi mamá. Mi pregunta es, ¿este trámite se puede hacer? ¿Qué es lo que usted me recomienda en este caso hasta que llegue mi fecha de prioridad, que sería dentro de 7 o 10 años? Bueno, lamentablemente al morir el Wow. solicitante, ¿verdad? De una visa de inmigrante, a menos que sea un cónyuge, esa visa entonces, esa petición queda sin efecto. No existe posibilidad de que el tiempo que ha acumulado esa petición sea transferido a una nueva petición bajo una nueva categoría. ¿Ok? En este caso estamos Ok. hablando de ciudadanos americanos que solicitan a sus hermanos. Entonces, su hermana, claro que puede solicitarlo, pero va a empezar el reloj de cero nuevamente y usted va a tener que esperar hasta que llegue el momento en que pueda emigrar a Estados Unidos por vía de esa petición. Entiendo. Doctor, avanzamos en las preguntas y nos dicen, yo soy venezolano y entré a Estados Unidos con parol humanitario, tengo 9 meses de haber llegado a este país y necesito saber si hay un permiso para ir a mi país y por cuánto tiempo. Necesito arreglar documentos personales en Venezuela. ¿Dónde puedo hacer esta solicitud? Esa solicitud no hay manera de un permiso especial de trabajo porque usted le dieron un parol, que significa es un permiso especial para entrar a Estados Unidos y permanecer en 2 años, ¿ok? Am, Pudiese quizás hacer una I-131, que es un permiso especial, ¿verdad? De viaje para personas que están ajustando estatus. Nosotros no hemos intentado por esa vía, ya que son permisos que se otorgan para otro tipo de casos, ¿ok? Pero acuérdense que cuando usted entró a Estados Unidos, usted no entró con ninguna visa, entonces tiene que solicitar algún tipo de permiso y ver si el gobierno se lo aprueba. Entonces, por vía de un formulario I-131 explicando las razones por las cuales usted necesita salir, el estatus de asilado, y explicar que, bueno, que asilado no es estatus con parol humanitario, y explicar, bueno, lo que necesita hacer y regresar a ver si el gobierno se lo aprueba. Pero estos son trámites que se demoran mucho tiempo y quizás para el momento en que se lo aprueben ya usted debe salir porque se le está venciendo ya el periodo de estancia bajo parol humanitario. Claro. Le comparto otra pregunta, doctor. Nos están preguntando que cuánto tarda la aprobación de la I-130. Nos dice así, que nos escribió, llevo 1 año y medio en espera de respuesta, doctor. Quería saber cuánto tiempo más debo esperar. Bueno, depende de la categoría por la cual está solicitando esa visa de inmigrante, ¿verdad? Si es por matrimonio, es un proceso que el gobierno se está tardando, puede ser de 3 meses hasta un año. ¿Ok? Si es otro tipo de caso, otro tipo de categoría, habría que ver cuál es. Y eso tiene que estar correlacionado con el boletín de visas para ver cuándo es que la persona puede solicitar la residencia permanente.
Doctor, nos sigue escribiendo Ingrid Torres por YouTube y nos dice, doctor, si la persona cumple con 2 años con parol humanitario en Estados Unidos y no presentó problemas, ¿cómo puede después volver a entrar a este país? Solicitando una visa o Ok. nuevamente el parol humanitario. Ok, entiendo. Nos dicen, estoy haciendo ajuste de estatus por medio de mi hijo desde el mes de octubre del año 2022. Me pidieron evidencias por el patrocinador, los mandé, los recibieron en febrero de este año 2023 y no he tenido ninguna noticia después de eso. ¿Es normal? No, usted debería contactar inmigración y hacer una queja de que el caso se encuentra fuera del tiempo de procesamiento para que entonces se investigue por qué hay una tardanza en ese caso. Avanzamos, nos dicen, si no he recibido respuesta del parol a venezolanos, ¿se puede volver a solicitar? El gobierno ha dicho claramente que no se deben introducir dos solicitudes para la misma persona. Entonces, en ese caso hay que tener paciencia y seguir esperando hasta que, bueno, hasta que ya exista una respuesta. Y si la persona le negaron el caso, ¿puede volver a hacer una nueva solicitud? Sí, si por ejemplo, el sponsor no calificó, ¿verdad? O la persona por algún motivo le negaron el permiso de viaje, habría que ver por qué le negaron el permiso de viaje. Si el sponsor no calificó, ¿verdad? Porque no tiene suficientes recursos, entonces introducir una nueva con un nuevo sponsor. Y en todo caso, si el mismo sponsor demuestra que tiene mejores ingresos, ¿también pudiesen intentar nuevamente hacer esta petición? Claro, sí, ya ha transcurrido bastante tiempo, negaron el caso porque por falta de recursos económicos y la situación de la persona ha mejorado con nueva declaración de impuestos, con ingresos más altos. Claro que se puede iniciar un nuevo proceso. Gracias, doctor. Nos siguen preguntando y dicen así, yo soy salvadoreña, tengo una petición familiar aprobada, pero estoy dentro de Estados Unidos. Quiero saber si califico y qué puedo hacer. Yo tengo que salir a mi país. Claro, si usted se encuentra dentro de Estados Unidos sin estatus legal, tiene que solicitar un perdón, que lo hablamos al principio del programa, con el formulario I-601A. Este perdón es para demostrarle al gobierno de Estados Unidos que la persona que la pidió va a sufrir penurias extremas si a usted no la dejan regresar a Estados Unidos. Una vez aprobado ese perdón, entonces usted puede ir al consulado de El Salvador, desde el consulado de Estados Unidos en El Salvador, para que le emitan su visa de inmigrante. Obviamente hay un proceso antes de esto, ¿verdad? Que hay que hacer ante el consulado y una vez que ya tenga su cita, para entrevistarse con un oficial consular, entonces usted sale de Estados Unidos para ese proceso. Doctor, gracias por responder y tomarse el tiempo para este encuentro, saldar dudas con nuestros televidentes. Feliz día para usted. Espero que pase un gran día de acción de gracias y bueno, seguimos en contacto. Cuídese mucho. Gracias, Mario. Y igual para ti, gracias por esta ventanita, siempre informativa, para mantener a nuestros amigos informados de los últimos cambios migratorios, responder sus preguntas. Y bueno, feliz día de Acción de Gracias para todos ustedes allá también. Disfruten mucho, disfruten este pequeño puente, como le decíamos en Venezuela, ¿verdad? Y Sí. nos vemos el próximo miércoles con sus preguntas, y dudas que con gusto estaremos contestándoselas. Así es, era el doctor Guillermo Olivo. Si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere una asesoría mucho más profunda, pues ahí le compartimos sus números de contacto, acompañándonos como cada miércoles en este espacio dedicado a resolver todas estas preguntas en materia de inmigración. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por Ok, acompañarnos nos cada vemos. mañana. Chao, doctor. A través de este queso espacio, buenos días por BPI TV, la invitación es para que sigan disfrutando de la excelente programación que les brinda BPI TV. Feliz y bendecido día para todos.